De una parábola se conoce su vértice, su eje, que es la recta S, una tangente, y se pide hallar el foco, la tangente, el punto de tangencia, y la tangente paralela a esta dirección M, aportada también por el enunciado. O sea que se conoce el vértice, el eje S, una tangente, y se quiere hallar el foco, el punto de tangencia de esta tangente con la parábola, y la tangente con su punto de tangencia paralela a la recta M aportada. Bien, antes de acometer el caso, vamos a ver el problema hipotéticamente resuelto y vamos a razonar sobre el mismo para de ahí deducir el procedimiento. Normalmente esto es muy corriente en geometría, el establecer, digamos, el problema resuelto y de ahí ver las propiedades que están inmersas en los datos que se dan y de ahí inferimos generalmente el proceso a seguir. Por tanto, veamos el problema resuelto y analicemos sobre él la solución posible a ejecutar. Veamos aquí el problema resuelto. Esto es un esquema que hemos podido hacer a mano alzada y que en principio pues no tiene por qué coincidir con la solución del problema. Aquí tenemos la tangente aportada, el eje de simetría, el vértice y la dirección M. Bien, sabemos que si este es el vértice V y este es el eje de simetría de la parábola, la perpendicular por V va a ser la tangente en el vértice. Luego esa primera fase la podríamos hacer, es decir, por V hacer una perpendicular a S. Por otro lado sabemos que la tangente T aportada corta a la tangente en el vértice en un cierto punto y sabemos que ese punto es la proyección del foco ortogonal respecto a la tangente. Se recuerda que el conjunto de perpendiculares trazadas desde el foco a las distintas tangentes constituye lo que se llama la circunferencia principal, que en el caso de la parábola representa la tangente en el vértice. O sea que sabemos que en toda parábola, al trazar desde F la perpendicular a cualquier tangente, ese pie de la perpendicular es un punto que pertenece a la tangente en el vértice. En este caso no conocemos el foco, conocemos la tangente T y conocemos la tangente en el vértice que la acabamos de trazar, simplemente dibujando por V una perpendicular a S. Por tanto, el corte de la tangente T con la tangente en el vértice tenemos el punto C. Conocido C, efectivamente, no hay más que desde C hacer una perpendicular a la tangente T para tener el foco F. Esta es la primera fase del proceso que podemos hacer. Por tanto, con los datos de partida, desde V haremos la perpendicular al eje y tendremos ahí lo que sería la tangente en el vértice, que le podemos llamar T sub V. Este sería el punto de corte de la tangente dada con la tangente en el vértice y sabemos que la perpendicular trazada desde el foco, que es un punto situado aquí en el eje desconocido, esa perpendicular trazada a la tangente, es el pie de esa perpendicular sería este punto. Luego, analizándolo en el sentido contrario, desde este punto simplemente haríamos una perpendicular a la tangente T y el corte de esa perpendicular con el eje nos determinaría el foco. De esta manera tenemos ya el foco de la parábola. Dicho esto, sabemos que el simétrico del foco respecto a una tangente es un punto que pertenece a la directriz. Sabemos que el simétrico del foco respecto a toda tangente en cualquier cónica es un punto de la circunferencia focal, que en el caso de la parábola la circunferencia focal es la directriz. Por tanto, si hallamos el simétrico del foco respecto a la tangente, es decir, si esta misma medida la llevamos a continuación, tendremos un punto que va a pertenecer a la directriz. Prolongamos esa línea y ahora haremos centro en este punto y con este radio vamos a trazar un arco y ese arco, que es la forma de transportar esa medida, ese arco corta la prolongación en este punto que vamos a llamar I, que es un punto que pertenece a la tangente en el vértice. No hay más que desde este punto hacer una paralela a la T sub V o bien una perpendicular a S para tener la directriz. Y esto sería la directriz de la parábola. También podríamos haber obtenido esta directriz simplemente como el simétrico del foco respecto al vértice es un punto de la directriz, dado que esto es la tangente en el vértice, pues no hay más que hacer centro en V con abertura VF, trazar otro arco y ese arco cortaría a la prolongación de FV en este punto que pertenece a la directriz y desde aquí habríamos hecho la perpendicular. Una vez que tenemos esto, si tenemos aquí el simétrico del foco respecto a la tangente, sabemos que el punto de tangencia de esta tangente se encuentra en el corte de la tangente con la paralela al eje trazada por este punto Y, y eso es lo que haríamos a continuación. Simplemente haríamos por este punto una paralela a el eje de simetría y esta paralela va a determinar en su corte con la tangente el punto de tangencia que le podemos llamar T. La segunda parte que se nos pide del enunciado es hacer la tangente paralela a la dirección M. Sabemos que para hacer la tangente a una paralela a una dirección, si tuviéramos esa tangente por aquí,
Podíamos nosotros perfectamente hacer aquí, digamos, imaginarnos que viene por aquí la tangente. Luego el simétrico del foco respecto a esta tangente sería un punto de la directriz, pero no sabemos cuál, no sabemos dónde poner esta línea paralela a esta. Y entonces lo que sí sabemos es que eso se va a encontrar, ese simétrico va a estar en una perpendicular a esta dirección, puesto que si esta viniera por aquí, al hacer la perpendicular sería una perpendicular a la que tuviéramos aquí paralela a M y por tanto también sería perpendicular a M. Por eso desde F hacemos la perpendicular a M y la prolongamos. Y esa perpendicular corta la directriz aquí en un cierto punto, que sería este. Vamos a subir un poquitín la imagen. Sería este punto. Y ahora simplemente de este segmento, este sería el simétrico, pues de este segmento hallaríamos la mediatriz, que lógicamente va a pasar por este punto. Por tanto, no tendríamos más que dibujar esa mediatriz y esta sería la tangente T sub M paralela a la dirección M. También podríamos haber visto que esta perpendicular a M corta en este punto a la tangente en el vértice, igual que ocurría aquí en la perpendicular a la tangente, y por aquí haber hecho directamente, digamos, esa paralela a M. Para hallar el punto de tangencia de la tangente E T sub M, no hay más que desde el foco F2, perdón, desde el simétrico del foco F sub 2, hacer una paralela al eje, igual que hemos hecho en el caso anterior. Y esa paralela corta a la T sub M en el punto T', que sería el punto de tangencia. No hace falta dibujarla, pero simplemente pues para que se vea, si nosotros podemos dibujar, esto sería la parábola de la que nos estaban hablando. Tangente en este punto, tangente en este punto y tangente en este. Insisto que, como se puede ver, todo el proceso que hemos hecho lo hemos realizado sin utilizar el trazado de la parábola, que como se sabe es un trazado aproximado.